A ver, vamos a ver entonces cómo se va a resolver esta situación, cuáles son los panoramas que se pueden tratar el día de mañana, porque este tema que es absolutamente legal ya pasó a ser político, así que lo conversamos de inmediato con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, que ya está con nosotros en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, buenas noches. A ver, ¿cómo se debe resolver este tema? ¿Hizo bien el señor Salguana en llevar el tema a abordarlo en la mesa directiva? Yo creo que sí, porque la mesa directiva dirige el Congreso y es la máxima autoridad administrativa del Congreso, ¿no? Y el problema es que esta llamada pensión, que no es una pensión, es una gracia, una liberalidad, no ha sido otorgada conforme a ley. Para empezar, no es pensión porque la pensión es algo que uno va ganando a lo largo del trabajo en su vida, ¿no? Usted, como ha visto, todos los meses le descuentan una parte de su sueldo para hacer un fondo de pensiones que se lo van a entregar cuando usted no trabaje. Ajá. Esa es una pensión. En el caso de los expresidentes, la ley señala que por el hecho de ser un expresidente se le da una asignación mensual como una especie de bonificación o de regalo que le da el Estado por el hecho de haber sido primer mandatario. Y para que además luego de eso no esté pues, en la indigencia o no esté pasando una situación económica que no le corresponda a su investidura. Pero la ley dice claramente que ese beneficio se suspende cuando uno es acusado. Y si es inocente se le restituye. Pero es evidente que si uno es condenado lo pierde. Claro. ¿No? Claro. Porque si se suspende cuando es acusado, con mayor razón cuando es condenado. O cuando que es se el demuestre caso. la inocencia. Que Cuando no se es demuestra la inocencia se devuelve, pero si uno es condenado ya no tiene inocencia, ya es culpable. Entonces el presidente Fujimori ha sido vacado por el Congreso con los votos fujimoristas. Ha sido extraditado de Chile, ha sido acusado constitucionalmente, ha sido suspendido y finalmente ha sido condenado por una Corte de Justicia, una condena que no ha terminado y que no cumple por un indulto que algunos creen que es una absolución, pero el indulto no es una absolución. Entonces, eso, por ejemplo, no le corresponde por ningún lado. Claro, ese es el argumento de los fujimoristas, ¿no? Lo decía también la señora Patricia Juárez, que es fujimorista y es parte de la mesa directiva, que el indulto perdona todas las sentencias que están y, ojo, que pudieran estar por emitirse. Tenemos también sus declaraciones para escucharlas y luego nos da su punto de vista. Porque el presidente Fujimori ha tenido un indulto que finalmente, digamos, significa que él, digamos, ha sido perdonado respecto a todas las sentencias que pudieran estar o por emitirse inclusive. En consecuencia, nosotros creemos que la forma de la entrega de la pensión ha sido correcta. A ver, queda libre de polvo y paja, dice la señora Juárez. No, porque entonces sería una absolución, ¿no? El indulto es una gracia presidencial. Una gracia significa un regalo, no es un derecho, ¿no? No es que yo tenga derecho a ser indultado. El presidente decide o la presidenta decide si indulta o no indulta. Por ejemplo, dos personas cometen el mismo delito, son cómplices. Uno es indultado y el otro no. Uno va a seguir en la cárcel y el otro no va a estar en la cárcel, pero sigue siendo culpable. Paga la reparación civil. Si fuera inocente, ¿por qué va a pagar reparación civil? Los inocentes no pagan reparación civil. Genera antecedentes y tiene que esperar el fin de la condena para ser rehabilitado. Entonces, el indulto es una figura, digamos, arcaica que está en la Constitución, por la cual el presidente puede a una persona exonerarlo de cumplir la pena. El otro ejemplo es muy simple. Uno se pasa la luz roja, comete una falta, le cae una multa. Si la municipalidad lo exonera de pagar la multa, no quiere decir que no cometió la falta. Fue responsable, ¿no? Eso es lo que pasa con el indulto. Entonces no se puede extender la figura excepcional del indulto a un manto de inocencia que no tiene. Ahora, y la señora Juárez también dice que el indulto, y se lo he escuchado también a otros fujimoristas, decir que el indulto es cosa juzgada. ¿Qué significa esto y por qué lo usan de argumento? Es cosa juzgada en la medida en que está exonerado el cumplimiento de la pena, pero no lo convierte en inocente. Un indultado no es inocente. Es distinto el caso de la amnistía. En la amnistía, que la da el Congreso, no el presidente, se elimina el tipo penal. Al eliminarse el tipo penal no hay delito. Se borran los delitos. Se borró todo. Nunca hubo delito, por lo tanto, nunca cometió una falta. Pero en el indulto sí hay una sanción y sí hay una condena. Lo que hay es una exoneración del cumplimiento de la pena, que es un tema distinto. Una cosa es que usted le exoneren de pagar la multa y otra cosa es que no haya cometido la falta que generó la multa. Claro, y acá es que la verdad ni siquiera es que se le esté sacando la vuelta a la ley o se esté dando otra interpretación, simplemente no se está cumpliendo la ley porque es clarísimo. El objetivo es bien simple, ¿no? Para poder estar apto para ir a la carrera presidencial tiene que pagar la reparación civil.
pero no tiene los 50 y tantos millones. Entonces va a pedir fraccionamiento de su pensión. Y esa es la pensión que el Congreso le ha dado. Con esa pensión, en parte va a pagar la reparación civil. Claro. Al final de cuentas, ¿quién va a pagar la reparación civil? Los peruanos. Usted y yo. Todos los peruanos que Con los pagan impuestos, tributo. Claro, ¿no? claro. Entonces, para eso se ha creado esa figura que es absolutamente irregular, ¿no? La gente dice, bueno, pero qué malo, tiene intereses que ocultar. No, es un tema de lógica simple, ¿no? Si al acusado se le suspende, ¿qué le puede pasar al condenado? Lo pierde. Claro. No es que si al acusado se le suspende, al condenado se le beneficia. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué el Estado y la ley va a beneficiar a un condenado? ¿Cómo se va a resolver este tema? ¿Van a tener que debatir, votar los integrantes de la mesa directiva? ¿Esto pasa al Pleno? Es un acto administrativo y por la teoría todo acto administrativo cuando es nulo, puede ser declarado por la autoridad superior. Entonces, en todo caso, la mesa directiva puede ordenar que se deje sin efecto este acto administrativo, porque además el informe que lo sustenta es jurídicamente endeble, de que dice, bueno, el expresidente Fujimori tiene el beneficio de la presunción de inocencia y por lo tanto podría, lo pone en condicional, podría ser beneficiario de la pensión. Ah, ya, tiene el beneficio de la presunción de inocencia, eso es antes de la condena. Claro. Pero ya no tiene un beneficio de la presunción, ya no hay una presunción de inocencia, ya fue condenado, hay certeza de la condena. Y entonces, ¿cómo el informe puede ser una cosa distinta? Claro, por eso es que ahora el señor Salguana propone que se vea, pero al final va a ser un tema político, ¿no? Se lo van a decidir entre estas 4 personas que cada uno representa bancadas, por ende, intereses, y simplemente entre ellos se va a llevar el tema y se va a decidir. Es un tema político sin duda alguna, pero tiene que tener una base jurídica mínima, elemental. Ya. Porque si no, el derecho al final de cuentas, la gente cree que es muy enredado, pero es un tema lógico, ¿no? Si una persona acusada se le suspende, ¿qué le puede esperar a un condenado? A una persona responsable, hallada responsable por la justicia. Dicho al revés, ¿es posible admitir y soportar que una persona que ha sido sancionada por la justicia tenga un beneficio del Estado de esta naturaleza? ¿Le corresponde realmente? Ahora, ¿pero usted cree que también el señor Salguana está tratando de adelantarse de alguna manera a lo que pueda venir, teniendo en cuenta que la Procuraduría Anticorrupción va o estaría investigando el proceso mediante el cual, administrativo, se le ha otorgado la pensión vitalicia a Alberto Fujimori, sobre todo porque las personas que firman este otorgamiento están vinculadas directamente al Partido de Alianza para el Progreso? Bueno, eso no lo puedo saber, ¿no? O sea, digamos, no tengo elementos para juzgar ese tipo de presunciones. Lo que sí puedo saber, o lo que sí puedo ver, es que hay un interés de corregir algo que se ha hecho malo. Desde ese punto de vista parece plausible, ¿no? Claro, pero digamos, la vinculación real existe, eso ha sido comprobado, hay fichas de estas personas que están inscritas al Partido Alianza para el Progreso, han aportado también a la campaña de algunos excongresistas. A lo que iba es que si esto podría eventualmente derivar en una investigación que los llegase a involucrar a los integrantes de la mesa directiva. En cualquier caso, donde una persona actúa de manera irregular puede ser materia de investigación. Ya. Pero digamos, lo que yo resalto acá es el interés del Congreso de corregir algo que es de alguna manera insostenible, por no decir insoportable, ¿no? Para la comunidad, para la sociedad, cómo una persona que ha sido condenada se le puede dar un beneficio de esta naturaleza. Claro. Claro. No, y aparte, insisto, la ley está clara, ¿no? Aquí simplemente no se está cumpliendo con lo que dice la ley. La semana pasada que conversábamos con el abogado Alberto Fujimori él nos reconocía, sí, esta no es una pensión regular que se le retira a los peruanos por haber trabajado un periodo determinado, sino que es un beneficio. Es lo que se dice en el derecho, una liberalidad, un regalo que le hace el Estado a una persona por haber sido presidente, por haber sido primer mandatario, por representar a la nación y por haber, digamos, tenido el más alto cargo que tiene la República, ¿no? Pero lógico, eso no es posible dárselo a quien ha sido condenado. Claro, pero como es un tema político, lo deciden otros políticos. Y fíjese, tenemos un cuadro de los expresidentes que reciben y que no reciben la pensión. Pensiones vitalicias a expresidentes del Perú. Alberto Fujimori, bueno, ya cobró, ¿no? Además ha reconocido su abogado 15.600 soles. Alejandro Toledo también, pero tengo entendido que está sujeto a algunos recortes por parte de la Procuraduría. Alan García, 15.600 soles que fueron otorgados a viuda cuando él falleció. Ollanta Humala cobra 15.600 soles, Pedro Pablo Kuczynski también, Martín Vizcarra no recibe, ha dicho que no va a recibir tampoco, Manuel Merino no se le dio pese a que lo solicitó, de igual manera Francisco Sagasti y Pedro Castillo, que ya va en algunos intentos por tratar de obtener la pensión vitalicia, pero tampoco se le otorga.
Ahora, sobre el caso en particular de Alejandro Toledo, porque hoy se le ha dictado una nueva prisión preventiva. En ese sentido, ¿él debería seguir cobrando ese beneficio? No, porque también ha sido objeto de una acusación en el Congreso, ¿no? Y entonces tampoco tendría derecho a esa pensión, tendría más bien que suspendérsele la pensión. Sigue siendo igual un contrasentido una persona que está procesada por graves actos de corrupción, claro, que está detenido en la cárcel, que recibe en beneficio como si hubiese sido un expresidente impoluto, ¿no? Claro, por eso es que decía que ese otorgamiento es un beneficio para aquellos presidentes que se portaron bien en el ejercicio de sus Porque por lo funciones, menos no han sido condenados por la justicia. De acuerdo. No aquellos que están siendo investigados, que tienen acusaciones, como es el caso de varios de los que estaban además en esta lista. Justamente por eso es que vuelve a surgir el debate en el Congreso de la República, si es que se debe variar la ley, si debe ser mucho más específica en algunos casos, teniendo en cuenta que tenemos expresidentes involucrados en actos irregulares. Ya hay 12 proyectos que buscan eliminar o modificar la pensión. Como es una liberalidad, se puede eliminar. O sea, no es como ha dicho el abogado del presidente Fujimori, es un derecho fundamental. Nadie tiene derecho fundamental a que le regalen la plata. El Estado la regala porque decide con una ley, y así como lo decide por una ley, la puede quitar. No es el caso de la pensión que usted tiene o lo que yo tengo, que aportamos mensualmente, eso es intangible. Eso no es propiamente una pensión, es un regalo que el Estado le da a un expresidente, y así como se lo da, se lo puede quitar con una ley. Claro, eso también decía el señor Aguinaga. Tenemos también las declaraciones de él que decía que este es un derecho y como tal es irrenunciable. A ver, lo escuchamos. La pensión es un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Alberto Fujimori ha sido presidente constitucional de la República. No ha sido una persona como vemos que hay, y con razón, con justa razón, artistas, atletas, que el Congreso le da pensión de gracia. Hay discordancias porque no tienen merecimiento a pensión, y estoy totalmente de acuerdo, a aquellos que han ejercido funciones de la presidencia de la República, y me refiero a los presidentes del Congreso que han ejercido la función, pero que no son presidentes constitucionales. A ver, ¿qué le tiene que responder? Bueno, señor yo no Aguinaga? conozco al doctor Aguinaga, tengo simpatía por él, es un médico, ¿no? Yo no discutiría con él temas médicos, ¿no? Entonces, y no es tan cierto lo que dice, porque sí es renunciable. De hecho, el presidente Vizcarra ha renunciado. Entonces, tampoco es que sea inalienable, es un beneficio que el Estado le da, y así como se lo da, se lo quita. No es propiamente una pensión. Están confundiendo una cosa con otra, ¿no? Una gracia, una liberalidad, una donación que el Estado le da a un expresidente por haber sido expresidente, con el derecho que un trabajador gana en lo largo de su vida por haber trabajado y porque de su sueldo le han descontado una parte para hacer ese fondo de la pensión. Eso es intangible, eso es inalienable, pero no la liberalidad que se le da a un expresidente. No, está claro, y yo creo que ellos lo entienden muy bien. Insisto, acá el señor Elio Herrera lo reconoció, le dijo sí, son cosas distintas, pero claro, a la hora que ya entramos en el debate en fondo, hablando específicamente de Alberto Fujimori, ahí ya parece que una cosa va unida con la otra, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que todo este forzamiento de ideas y esta tergiversación de la realidad tiene que ver con el pago de la reparación civil. Muy bien, sí. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido el día de hoy. Fíjense, autoridades atacadas. Vamos con lo que ha pasado con la ministra de Cultura. Estaba ella en la presentación de la inauguración del Festival de Cine de Lima y fue abucheada. A ver, vamos a escuchar. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Un dato relevante es que 48 películas de las 71 que se presentan en el...
A ver, es todo el teatro, ¿no? No es solo un grupo de ciudadanos, no es solo un grupo de invitados. Además debemos decir, porque esta es la inauguración del Festival de Cine de Lima, a donde acudió la ministra de Cultura, y al momento que ella va a ofrecer discurso de bienvenida, darle importancia de este evento, pues automáticamente la gente comenzó a abuchearla. Y el cartel, además, que se veía que lo levantaba un grupo de personas que estaba casi en la parte de adelante, le decían estar en contra de la ley de cine peruano, ¿no? A ver, la ley que propuso la congresista Adriana Tudela, que finalmente fue aprobada, promulgada por el gobierno, y lo que ellos hacían finalmente era, o querían en todo caso, era que defender la ley de cine peruano, y todo el teatro los ha respaldado, y todo el teatro la abuchea, no la deja hablar, no la deja promulgar su discurso, todos la pifean, y finalmente ella se termina retirando, ¿no? Fíjense, es enorme, está lleno, completamente todas las galerías ocupadas, la gente se pone de pie. Es una vergüenza lo ocurrido. Eso ocurrió además hace algunos instantes nada más. Reiteramos, en la inauguración del Festival de Cine de Lima. Ahí pueden ver la pancarta a la que les hacía mención, la gente en defensa de la ley del cine peruano. Y muchas personas aplaudiendo, ¿no? Llaman a que aplaudan y la gente se para. La gente sale en defensa. Pero no ha sido la única autoridad que ha pasado por esta situación el día de hoy. Incluso, peor, lo que ha vivido el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Fíjense, comienzan a lanzarle botellas, todo lo que la gente, que además están en la situación, están en protesta los ciudadanos de Ayacucho en contra de la minería, de algunos proyectos mineros, y el señor Oscorima llega a ese lugar, comienza a ofrecer un discurso en Huanta, donde dice, a ver, yo tengo que ir, ¿de dónde voy a sacar el presupuesto? Y la gente comienza a decirle Rolex, Rolex. Ahí lo vamos a escuchar y van a ver cómo comienza a incrementar los ánimos. Lo intentan proteger ahí con un paraguas, pero es insuficiente completamente, ¿no? Hay policía, hay funcionarios de Defensoría del Pueblo, intentan taparlo, protegerlo, y hay un enorme contingente policial, como pueden ver, pero la cantidad de ciudadanos que han llegado hasta este lugar, que están descontentos con sus autoridades y que sobre todo le reclamaban al señor Oscorima por estar involucrado en hechos de corrupción, eran muchísimos más, ¿no? La policía intenta llamar a la calma, pero la gente está furiosa, la gente está molesta, y el señor Oscorima no atina más a sonreír y a esperar que pase el tiempo rápido para salir del lugar. Y claro, pueden ver ahí que lo siguen escoltando, claro está, y se lo llevan en helicóptero. No había otra manera de sacarlo de Huanta. Doctor Quiroga, fíjese lo que está pasando. Bueno, ya he dicho hace algún tiempo que vivimos una guerra civil ideológica, ¿no? Que ha dividido, polarizado el país de manera muy fuerte. Por otro lado, uno tiene que saber a dónde va a ir, ¿no? Yo tengo la mejor impresión de la ministra de Cultura, pero evidentemente entró un ambiente hostil sin medir las consecuencias. En el caso de Oscorima es claro que hay una disociación con la realidad, ¿no? O sea, piensa que el tema de los Rolex y la exhibición de estos lujos vanidosos, que es como andar con un carro, ¿no? El valor de un carro en la muñeca, a gente de pueblos de la sierra del Perú, le va a pasar, es indiferente, ¿no? Cree que lo van a aplaudir por eso, entonces, y que puede ir a la reelección. Entonces hay como una disociación de la realidad, una falta de percepción de la realidad. Ajá. Entre lo que ellos hacen y lo que creen que hacen, que los desconectan, ¿no? Y ocurren ese tipo de incidentes, claro, que demuestran una sociedad polarizada, ¿no? Muy polarizada, ¿no? Esta semana nada más, bueno, el fin de semana a la congresista Chirinos también la abucharon, la terminaron votando de un bar. Digamos, si cambiamos la geografía y el escenario, en sustancia, lo de Oscorima y lo de Chirinos es exactamente igual, ¿no? Entonces, hay esa polarización en donde
la gente, digamos, está muy molesta, en algunos casos excede los límites racionales, y hay algunos de los que han participado que han perdido su trabajo, bien perdido el trabajo, bien sancionados por la universidad, porque, digamos, la esencia de la democracia es la tolerancia, el compartir las ideas, el dejar que cada uno hable. En el caso mismo de lo que yo dije hace un rato, ¿no? Hay gente que escribe y dice, no, lo que pasa es que Quiroga es malo, o él defiende otros intereses. No, a mí me han llamado para dar una opinión, y la Constitución dice que tengo derecho a dar una opinión. Puede que le guste, puede que no le guste, pero se mata al mensajero, ¿no? Eso es lo que llaman en el derecho la recusación ad hominem. No discute la idea, sino discute quién lo dijo, o cómo lo dijo. Y entonces, claro, vemos este tipo de agresiones, que yo creo que con la campaña electoral se van a incrementar mucho más. Es muy probable, es muy probable. Y esos extremos se van a polarizar aún más, como viene ocurriendo en otros países de la región y aquí mismo, ¿no? O sea, la gente se ha vuelto mucho más intolerante. Mucho más intolerante, mucho más agresiva. Mucho más agresiva también. Y claro, podrían tranquilamente uno ir a debatir si de pronto no está en contra con algo que hizo la señora Chirinos o el señor Oscorima, pero es mucho más fácil ponerse en grupo y comenzar a atacar y lanzar cosas, ¿no? Se requiere más valor para la tolerancia que para la agresión. La agresión siempre es cobarde y fácil. La tolerancia y la continencia requieren mucho más entereza cívica y valor. Ahora, claro, en el caso de la ministra de Cultura de esta noche, esa gente protestando específicamente por lo que no ha hecho en su gestión. Por lo que consideran que es una cosa que va contra sus intereses. Puede que tengan razón, puede que no la tengan, ¿no? Pero, digamos, no debió exponerse e ir a un terreno donde sabía de antemano, podía presumir de antemano que no iba a ser bien recibida, ¿no? Lo mismo dijeron, por ejemplo, con Patricia Chirinos, ¿no? Que no debió ir a ese bar, no debió exponerse. Probablemente hay gente que esté pensando lo mismo con el señor Oscorima. Ya nuestras autoridades ya no van a poder salir, entonces. Bueno, pero es que tienen que dar el ejemplo de lo que dicen y lo que hacen, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento el señor Oscorima puede pensar que todo este show de los Rolex va a ser bien recibido por la población de Ayacucho, en donde las carreteras son un desastre y los buses se accidentan por no tener carreteras apropiadas. Y piensa que la gente lo va a aplaudir y decir, es un excelente gobernador con un Rolex de $20.000 en la mano cuando la gente pasa pobreza. La gente no es tonta. No, para nada. La percepción de la civilidad, de la vida cotidiana es perfectamente clara para la gente. Claro. Y el político no debe menospreciar eso, no debe minimizar eso, ni debe pasarlo por agua tibia, tiene que más bien ser empático con ese tipo de situaciones, ¿no? Es que claro, y a muchos me imagino que piensan que el poder es ilimitado, el poder los nubla, pero esto se va a acabar y se acaba, ¿no? Sí, y la justicia llega. Por eso los esclavos en la Roma antigua le decían al César, recuerda que eres mortal. Está muy complicada la situación. Está muy complicada y yo creo que con la cantidad de candidatos que hay se va a polarizar mucho más, ¿no? Y por eso alguna gente creo que incorrectamente pedía adelanto elecciones y de alguna manera romper la institucionalidad. Yo creo que hay que mantener la institucionalidad hasta el 26 e ir al mejor recambio constitucional que se pueda, con el mejor candidato posible para el país. De acuerdo, de acuerdo. No falta mucho, pero en este país ese tramo se hace largo, ¿no? Porque pasan tantas cosas que, a ver, vamos a ver cómo avanzamos día a día. Gracias, doctor Quiroga, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Y justamente esa desconexión que estábamos hablando de las autoridades con la realidad tiene